Net. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Un dedito para que me Sí, escuchan. Buenísimo. Vamos a empezar control a largo plazo de la presión arterial. Gracias, chicos. Ok, hemos visto a corto plazo, hemos visto a mediano plazo, que es el sistema humoral, y ahora vamos a hacer control a largo plazo. Bien, el control a largo plazo es un fenómeno de adaptación que sufre el organismo, que se regula aproximadamente en 1 a 2 días, a diferencia del control a corto plazo, que eran unos segundos, y el control a mediano plazo, que son horas, el control hormonal o humoral, ¿no es cierto? Estos cambios generan cambios sostenidos de la presión arterial media en el organismo, es decir, no van a generar cambios rápidos ni intermedios, sino van a hacer que la presión sostenidamente se ponga más alta, se quede normal o incluso baje, ¿sí? Esto lo que hace no es nada más que un reordenamiento del valor medio umbral de la presión arterial. La regulación humoral toma algo parte en el control a largo plazo por medio de la aldosterona en la reabsorción de sodio y agua. Pero eso, bueno, ya lo hemos tocado un poquito en control humoral. Entonces nos vamos a dedicar a estudiar todo lo que es regulación renal. ¿Ok? Bien, vamos a pasar de diapositiva. Aquí tenemos un riñoncito. Vemos la estructura vascular del riñón. Eh, y en el círculo podemos observar una nefrona completita, tenemos el glomérulo con su cápsula de Bowman, ¿no? Tenemos el túbulo contorneado proximal. Pucha, se me pierde, aquí está la flechita. Tenemos el túbulo contorneado proximal, tenemos el asa de Henle, el distal, el túbulo colector y los conductos colectores de Bellin, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pero la parte probablemente más importante de todo este control se llama aparato yuxtaglomerular, que es la unión de la arteriola aferente del glomérulo con un segmento del túbulo contorneado distal que se llama mácula densa, con las células Lasix, que son las células intermedias, y todo este complejo es un complejo fantástico, es un complejo que sensa la presión que llega a la arteriola aferente, es un complejo que sensa la concentración de sodio que llega a la mácula densa, y a partir de eso libera sustancias, por un lado la renina, que va a formar parte de todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a ocuparse de reabsorber sodio y agua, ¿sí? Y por otro lado, la aldosterona, perdón, la renina, que va a producir contracción vascular por acción de la angiotensina 2 y, como les decía antes, a través de la aldosterona, reabsorción de sodio y agua, ¿ya? Entonces, es muy importante cómo el riñón empieza a regular. ¿Por qué? Porque tiene un sensor de la concentración de sodio en el organismo. Bien, el control renal básicamente tiene, aquí arribita van a ver un gráfico muy chiquito. Dice, aumento del volumen sanguíneo, aumenta la presión arterial, aumenta la excreción de líquidos, ¿sí? Disminuye la presión arterial porque excretamos líquidos, aumenta la diuresis y baja la presión y por tanto baja el volumen sanguíneo. O sea, este círculo esto es lo que se repite en el control de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a tratar de generar ese control? Pues una homeostasis del líquido en el organismo, un equilibrio del líquido. Esto es lo mismo, aumenta el líquido vascular, aumenta la presión arterial, inmediatamente aumenta la presión arterial. ¿Quién es la que se da cuenta que aumenta la presión arterial? Pues la arteriola aferente, porque es el barro receptor que tiene el riñón. Inmediatamente, al aumentar la presión arterial, aumenta la presión hidrostática glomerular. ¿Se acuerdan en filtración glomerular? Se aumenta la presión hidrostática glomerular, que es la única presión que está en un capilar arriba de 60 milímetros de mercurio. Imagínense, normalmente la presión del capilar es 17, pero en el riñón es 60. Entonces, si sube la presión arterial, aumenta la presión en la arteriola aferente, sube la presión hidrostática y por tanto aumenta la tasa neta de filtración glomerular, que ustedes saben que es la diferencia de presiones por el coeficiente de filtración. Inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Pues como ha aumentado la filtración glomerular, va a vencer un poquito los mecanismos de reabsorción y va a incrementar la diuresis.
Incrementa la diuresis, baja el líquido vascular, baja el volumen sanguíneo y baja la presión arterial. Es por eso que muchos pacientes hipertensos que desconocen que son hipertensos, que tienen la presión ligeramente elevada, empiezan de pronto no a tener dolor de cabeza, no a tener molestias de hipertensión, sino empiezan a levantarse en la noche a hacer pipí. De pronto dicen, doctor, no sé qué está pasando, yo antes nunca me levantaba en la noche y ahora me estoy levantando 2 a 3 veces en la noche y hago mucha cantidad. ¿No tendré diabetes? Es lo primero que te preguntan, ¿no? Y tú les preguntas si tienes sed y tienes, no, dice, pero estoy haciendo pipí en mucha cantidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el cuerpo está intentando regular ese incremento de la presión arterial con mecanismos que no sea una pastilla antihipertensiva, sino está tratando de sacar volumen para bajar la presión sistólica fundamentalmente y disminuir la presión arterial, ¿no? Eso se llama diuresis por presión. Cuando han visto tubular y tenían control o retroalimentación glomérulo tubular, ¿se acuerdan que han tocado este tema de la diuresis por presión y la natriuresis por presión? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, todo este fenómeno podemos verlo muy bien en esta gráfica. Por debajo están los niveles de presión arterial y por la izquierda están los volúmenes de diuresis, ¿sí? Vean que a una presión, por ejemplo, de 120 o de 100 de presión arterial media, tienen 1, ¿no? De volumen de diuresis. Pero a medida que va subiendo la presión, vean cómo va aumentando la cantidad de diuresis. Cuando están en 180, tienen más o menos 6 veces más de diuresis de lo que harían normalmente. Vean cómo esta curva es tan interesante. Aumenta la presión arterial, aumenta. Y lo contrario, si baja de la presión arterial media de 100, vean cómo va disminuyendo la diuresis. Hasta incluso cuando tienes una presión arterial media menor a 60, el riñón deja de filtrar, porque la presión hidrostática del capilar cae más que la presión oncótica propia y ya no hay presión de filtración y el paciente puede entrar en insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, esta gráfica es muy bonita, es muy importante para ver cómo se comporta la diuresis en relación a la presión arterial. Ok. Han hecho un experimento en perritos, todo esto hacían antes en perritos, que han hecho, han bloqueado el mecanismo nervioso de control de la presión arterial, simpático parasimpático, y y le han infundido 400 mililitros de sangre endovenosa, ¿ya? Y vean lo que ha pasado. Apenas han terminado de infundir la sangre, ha subido el gasto cardíaco. Inmediatamente aumenta la diuresis, casi se triplica, y aumenta la presión arterial, ¿sí? Pero como aumenta la diuresis, entonces inmediatamente empieza a bajar la presión arterial. ¿Por qué? Empieza a bajar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a perder líquido, diuresis por presión. Como el cuerpo empieza a perder líquido, entonces el gasto cardíaco baja y la consecuencia de que baje el gasto cardíaco, ¿cuál es? Que baje la presión arterial. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí en la gráfica se ve, este es el tiempo que lo han infundido en 60 minutos. Vemos cómo sube la presión porque sube el gasto cardíaco, inmediatamente aumenta la diuresis y nuevamente baja todo. ¿Ok? Bien. Esto es muy importante. Vamos a hablar del punto de equilibrio entre la ingestión de agua y sal y la presión arterial. ¿Sí? Ustedes ven la gráfica de presión, que en realidad aquí está representada como la línea de pérdida renal de agua y sal. A medida que sube la presión, perdemos más agua y sal. ¿Se dan cuenta? Sube la presión, aumenta la presión en la arteria aferente, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Y perdón, al contrario, sube la presión, se inhibe este sistema, empieza a producirse más hormona, inhibición de la hormona antidiurética y perdemos agua y sal. ¿Cuál es la idea de perder agua y sal? Tratar de mantener este punto de equilibrio normal, ¿no es cierto?
Esta otra línea, la línea horizontal, es la línea de ingestión de agua y sal. Cuando esté en equilibrio la ingestión de agua y sal con la pérdida renal de agua y sal, vean, el punto de equilibrio está en 90 aproximadamente. ¿Sí? Está en 90. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua y sal que estamos ingiriendo entra en equilibrio con la cantidad de agua y sal que estamos perdiendo. Pero ¿qué pasa si todos los días del Señor comemos una cantidad excesiva de sal? Nuestra dieta tiene cantidades muy importantes de sal. Esta curva de ingestión de agua y sal, ¿qué va a hacer? Va a subir. Vamos a ver en el siguiente gráfico qué es lo que sucede. ¿Ok? Aquí está nuestro gráfico en nuestra curva normal. Pero ¿qué pasa si esta línea, la línea de ingestión de agua y sal, sube y en lugar de consumir 1, consumimos 4? Y miren dónde cruza con nuestra curva de pérdida renal de agua y sal. Nuestra función renal probablemente va a tratar de mantenerse en equilibrio, pero el punto de equilibrio con esta cantidad de sal ya no va a ser 100, va a ser 150 y el paciente queda hipertenso, porque el riñón dice, bueno, como este señor come tanta sal, por algo debe ser, entonces ni modo, vamos a recorrer el punto de equilibrio porque ya no podemos compensarlo más. ¿Y qué pasa? Recorren el punto de equilibrio y la presión arterial media queda en 150. ¿Sí? Por eso la ingesta excesiva de sal cambia el punto de equilibrio entre la ingesta y la pérdida de sal y la traslada hacia la derecha. Miren lo que se ve en el gráfico A. Nuestra curva, nuestra línea de ingesta de sal es normal, ¿ok? Nuestra curva de pérdida de sal está acá. ¿Qué pasa si desplazamos la curva de pérdida de sal a la derecha? ¿Qué quiere decir? Que ya no perdemos la cantidad de sal y agua que deberíamos. De la misma manera, el punto de equilibrio se desplaza hacia la derecha y la presión queda igual en 150. O sea, basta que haya un desequilibrio entre la pérdida de agua y sal o la ingesta de agua y sal y desplazamos el punto de equilibrio hacia la derecha. ¿Sí? Esto es muy importante porque es parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial generada o mediada por retención de volumen por aumento de sodio. ¿Sí? Aquí tenemos en el gráfico izquierdo, dice, es lo mismo que veíamos arriba en la pantallita. Aumenta el volumen de líquido extracelular, aumenta el volumen de sangre, aumenta la presión de llenado circulatoria media, aumenta el retorno de sangre venosa al corazón, aumenta el gasto cardíaco, inmediatamente eso genera una autorregulación, aumento de la resistencia periférica total y aumento en la presión arterial. O sea, esta es la fisiopatología de lo que acabo de decirle. Cuando tenemos mucho volumen de sangre, pues inmediatamente aumentamos el gasto cardíaco y sube nuestra presión. Nuestra manera de regular esto es, voy a volver a la anterior diapositiva, es aumentando la pérdida renal de agua y sal. Mientras nuestro riñón esté bien, entonces sube la presión y va a intentar bajar perdiendo agua y sal. ¿Sí? Bien. Ahora, el control renal escapa un poquito al aumento de la resistencia vascular periférica, porque como se han dado cuenta, el control renal básicamente trabaja sobre el volumen sanguíneo, ¿no? Y la resistencia vascular periférica es el otro factor que sube la presión arterial. La resistencia vascular periférica incrementada va a aumentar sobre todo la presión arterial diastólica. No se olviden, diastólica, porque tiene que ver con la resistencia de los vasos sanguíneos, ¿sí? Este es un cuadro más agudo, no es un cuadro que se manifieste en días, ¿no? Si no se manifiesta en minutos o en horas. Bien, la resistencia vascular periférica no afecta la presión arterial a largo plazo, es lo que les estaba diciendo, en una persona con buena función renal. O sea, con buena función renal, manejando el volumen, sabemos que vamos a lograr controlar la presión arterial. Sin embargo, en alguien que ya no tiene buena función renal, el aumento de la resistencia vascular intrarrenal, porque hay alguna enfermedad glomerular de repente, sí va a generar la presión arterial elevada. Esto pasa en las glomerulonefritis, ¿sí? Aquí vemos distintos episodios o patologías que van a modificar nuestra curva de presión arterial y de gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, todas estas patologías
que producen aumento del gasto cardíaco, como el hipertiroidismo, el beriberi, que es el déficit de vitamina B, cortocircuitos arteriovenosos, ¿qué van a hacer? Van a aumentar el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y por otro lado, enfermedades que hagan lo contrario, eliminación, por ejemplo, de las 4 extremidades, no tiene flujo sanguíneo en las extremidades o hay un hipotiroidismo muy severo, ¿qué pasa? Baja el gasto cardíaco y por tanto va a bajar la presión. Entonces vean cómo el modificar el gasto cardíaco o cambiar la resistencia vascular periférica son parte del control de la presión arterial también a largo plazo. Bien, y veamos la acción del cloruro de sodio en el control de la presión arterial, lo que habíamos llamado natriuresis por presión. ¿Sí? Cuando el cloruro de sodio es mayor que el volumen vascular, entonces se generan eventos que van a modificar la presión arterial. No son eventos tan agudos como la diuresis por presión, tan exactos, porque la eliminación del cloruro de sodio es más compleja. Tienen que ver algunas hormonas, ¿no es cierto? Si vemos aquí, aumenta la osmolaridad plasmática. ¿Por qué? Porque ha aumentado el cloruro de sodio. Ustedes saben que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, ¿no? Cuando calculamos la osmolaridad plasmática usamos sodio, usamos potasio, usamos glucosa y usamos urea o nitrógeno ureico. Pero el más importante, el que le da el mayor valor, es el sodio. Entonces, aumenta la osmolaridad plasmática, el estímulo del centro de la sed se activa. ¿Dónde está este estímulo? ¿Dónde está el centro de la sed? En el hipotálamo. Se activa el hipotálamo y ¿esto qué hace? Estimula la secreción de hormona antidiurética, ¿sí? Por la neurohipófisis. Ayer hemos dicho, no la produce la neurohipófisis. La hormona antidiurética es producida por los núcleos supraóptico y paraventricular. ¿De dónde? Bueno, ay, no pueden Del contestar. hipotálamo. Del hipotálamo, muy bien. Pensé que era de ida y vuelta esto ya. Entonces, del hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, la neurohipófisis, ante este estímulo de la osmolaridad plasmática, libera antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Antidiurética. Disminuye la diuresis, ¿no es cierto? ¿Y cómo hace esto? Aumenta las acuaporinas a nivel del distal y del colector y reabsorbe agua. El agua sale de los túbulos. ¿Y qué va a hacer el agua? Va a diluir la sangre. Y si diluye la sangre, ¿qué va a pasar con la osmolaridad plasmática? Va a disminuir. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos botando sodio, ¿no? Sino estamos diluyendo la sangre. ¿Con qué? Con agüita limpia, con agüita clara. Este es uno de los mecanismos. Y el otro mecanismo es el que ustedes conocen muy bien. Inhibimos la acción de la hormona aldosterona. Si inhibimos la acción de la hormona aldosterona, ¿qué vamos a conseguir? Eliminación de sodio, ¿sí? Y si eliminamos el sodio se va con el agua y por tanto se regula la osmolaridad plasmática también. Pero no se olviden que el que controla básicamente esto es la hormona antidiurética, porque cuando la aldosterona trabaja el sodio junto con el agua, y si botamos sodio y agua, no vamos a cambiar mucho la osmolaridad plasmática rápidamente, ¿sí? Bien, y la otra hormona que participa en esto de manera muy importante es el péptido atrial natriurético. No está en la diapositiva, pero apúntenlo, el péptido atrial natriurético. Habíamos dicho que cuando aumenta el retorno venoso a la aurícula derecha, cuando llega mucha sangre a la aurícula derecha, entonces se estimula la producción de péptido atrial, viene de aurícula, péptido atrial natriurético, pues el péptido atrial natriurético actúa sobre los túbulos colectores y ¿qué hace? Elimina sodio, ¿sí? Por eso se llama atrial natriurético. Y si elimina sodio, el sodio se lleva el agua y pues baja el volumen plasmático y baja la presión arterial. Esta es una medida fantástica que tenemos en el cuerpo, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos insuficiencia cardíaca. El corazón no puede manejar ese volumen de sangre, el volumen de sangre que llega al corazón no puede ser enviado hacia adelante. ¿Por qué? Porque la fracción de eyección del corazón está comprometida, entonces la presión venosa central aumenta en la aurícula
Eso estimula la liberación de péptido arterial natriurético e inmediatamente este actúa sobre el riñón y es como si le estuviéramos dando al paciente una pastillita de un diurético. ¿Sí? Bien. El sistema renina-angiotensina que hemos charlado ayer, en realidad ya lo saben, forma parte parcialmente del control a largo plazo de la presión arterial, pero va en ese rango. Ahorita les voy a mostrar un gráfico donde vemos integrados los tres controles de la presión arterial, ¿ya? Ahora, en este gráfico es muy importante, y ayer les mencionaba, todo lo interesante que es la angiotensina 2, ¿sí? La angiotensina 2 produce retención renal de cloro y sodio y de líquidos y produce vasoconstricción de la arteriola aferente glomerular. Es un potente vasoconstrictor, o sea que cuando la presión está baja y tenemos angiotensina 2 que empieza a actuar a través del sistema renina-angiotensina, vamos a generar todo esto a nivel renal. No solo actúa a nivel periférico constriñendo los vasos, sino también actúa a nivel renal. ¿Sí? Y como segunda instancia libera aldosterona, o sea, estimula la liberación de aldosterona por, por las suprarrenales, ¿no? Y la aldosterona, saben, trabaja a nivel del túbulo, del túbulo renal. Miren, todas las funciones, miren, todas partes donde actúa la angiotensina 2. Actúa en la corteza adrenal para producir aldosterona. Actúa a nivel renal, ¿para qué? Para producir vasoconstricción de la aferente, y entonces si vamos a vasoconstreñir la aferente, no vamos a perder tanto líquido, vamos a ahorrar volumen y vamos a subir la presión, ¿no? Entonces disminuye la reabsorción de agua de sodio y mejora el líquido extracelular. Vean, a nivel intestinal puede producir vasoconstricción de los capilares intestinales. A nivel del sistema nervioso central aumenta la descarga simpática, puede estimular la sed. Si estimulas la sed, ¿qué haces? Ingieres más volumen y sube la presión, ¿no? Y por otro lado, estimula la vasopresina o antidiurética para reabsorber mayor cantidad de agua y sodio y también para producir vasoconstricción. No se olviden que la hormona antidiurética tiene receptores B1 en los vasos sanguíneos y tiene receptores B12 en los túbulos. ¿Sí? A nivel de la médula adrenal puede estimular la producción de catecolaminas, que la noradrenalina y la adrenalina, que van a producir ¿qué? Vasoconstricción en el músculo lisovascular, potente vasoconstrictor, y en el corazón puede incrementar parcialmente la contractilidad cardíaca y aumentar el gasto cardíaco. Vean, todo lo que la angiotensina tiene a favor para cuidarnos y protegernos de episodios de baja presión. Pero el problema está cuando tenemos hipertensión y este sistema está sobretrabajando, ¿no es cierto? Por eso hoy tenemos drogas, tenemos medicinas que inhiben a los receptores de angiotensina 2, ¿no es cierto? Los famosos ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Ese es el famoso losartán que todo el mundo toma para controlar la presión. ¿Qué hace el losartán? Inhibe los receptores de angiotensina 2 y por tanto evita todo este fenómeno de subida de presión arterial. Los IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué hacen los IECAS? Inhiben a la enzima que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ok? Muchos estudios indican que el uso de IECAS es incluso más productivo que el uso de ARA2 en el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2 como tal, además de sus efectos vasoconstrictores, puede tener efectos moduladores en el organismo, que cuando usamos inhibidores de sus receptores, pues inhibimos totalmente la acción buena que pueda tener la angiotensina 2. ¿Sí? Otro grupo de medicamentos para controlar la presión, los inhibidores de la bomba de calcio, ¿no es cierto? De los canales de calcio, como es el amlodipino, el nifedipino. Al inhibir los canales de calcio, evitamos la contracción muscular lisa, y al evitar la contracción muscular lisa, disminuimos los fenómenos de vasoconstricción. Sobre todo nos sirve cuando tenemos aumento de la presión diastólica, cuando queremos bajar la resistencia vascular periférica, ahí usamos inhibidores de canales de calcio. Bien, y este es el último gráfico. Con este terminamos todo lo que es control de la presión arterial. Y es un gráfico bien bonito, ¿no? Tómenle un screenshot a este gráfico, ¿sí?
Vean, aquí vamos a resumir todo lo que hemos hablado. Entre 0 y 30 segundos, 5 y 40 habíamos dicho nosotros, 5 y 10 segundos, de 0 a 5 segundos, todo lo que es el sistema de control rápido de la presión arterial, ¿no es cierto? Habíamos dicho que se activa rapidísimo, entre 2 y 5 segundos, 2 y 10 segundos, dura entre 10 y 40 segundos y luego deja de funcionar. Vean, ¿quiénes participan aquí? La línea oscura, los barorreceptores y los quimiorreceptores, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una línea verde, la respuesta isquémica central, que es la última barrera de defensa que tiene el cerebro, ¿no? Que es una liberación masiva de catecolaminas a nivel central cuando la presión arterial está tan baja que el paciente tiene riesgo de fallecer, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo de corto plazo, mediado por vasoreceptores que están en el callado aórtico y en el seno carotídeo, que lo que van a hacer es trabajar con el centro regulador cardiocirculatorio del bulbo. ¿Para qué? Para que por estímulo simpático, veloz, el estímulo simpático estimula el cronotropismo y aumenta la contracción cardíaca, y el estímulo parasimpático baja la frecuencia cardíaca y más bien baja un poquito la presión arterial. Y todo esto se produce en segundos. ¿Y para qué sirve? Fundamentalmente para regular, para controlar esos cambios pequeñitos que hay de la presión arterial hacia arriba y hacia abajo, en cambios de posición brusca, cuando empezamos a hacer ejercicio, cuando nos paramos de golpe, ¿sí? Luego tenemos ya la acción humoral y hormonal, que es en minutos y horas, donde van a participar pues todas las hormonas que hemos charlado, ¿no? Participan la aldosterona, participa el control capilar propio a mediano plazo, en minutos, el que hemos visto en control de flujo sanguíneo local, ¿se acuerdan? Todo lo que hemos visto en control de flujo sanguíneo local, pues trabaja en minutos, ¿sí? La respuesta al estrés, que tiene que ver con las catecolaminas, produce cambios humorales de mediano plazo, ¿sí? Vean todos los cambios humorales, los vasoconstrictores y vasodilatadores que hemos hablado, las cininas, bradicininas, la endotelina, la adenosina, trabajan acá, ¿sí? Y tenemos finalmente el control de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? Vean, aquí a la izquierda está ganancia máxima por retroalimentación de la presión óptima. Vean dónde trabajan los baro y los quimio. Vean que el sistema humoral trabaja mucho más abajo. Y vean cómo el sistema renal, que es este rojito, vean cómo puede trabajar con volúmenes muy importantes y realmente ayudarnos muchísimo en la regulación de la presión arterial a largo plazo, ¿sí? Y este en verdecito, este que vemos aquí, este cafecito es de los capilares y este verdecito es del sistema renina-angiotensina, ¿sí? En este gráfico podemos resumir los 3 métodos de control de la presión arterial: a corto plazo, a mediano plazo, que es el humoral y el control de flujo sanguíneo local, y a largo plazo, que es el control renal. Creo que es el fin. Es el fin, muchachitos. Voy a tratar, les voy a avisar esta tarde, por favor, o le voy a pasar una notita al doctor Ponce, a ver si mañana podemos hacer la última clase presencial. Si no, de todos modos, la clase de mañana es una clase que tiene que ver con presión arterial. Es muy bonita, es una aplicación clínica de todo esto que hemos visto, de cómo tomar la presión, de cómo detectar un paciente que está hipertenso. Yo sé que esto es clase de fisiología, pero es bueno salir de esto con una aplicación fisiopatológica. Entonces, eso vamos a ver la próxima clase mañana. Si nos podemos conectar un poquito más temprano, empezar tipo 8 menos 10, porque la clase es un poquito larga para terminar 9 en punto. ¿Listo? Muchas gracias, chiquillos. Que tengan